Bueno, tenemos que hablar de esta información bastante comentada en las últimas horas, una determinación judicial donde se dio a conocer la primera persona que va a utilizar el sistema de tobilleras electrónicas, un caso de violencia intrafamiliar que había ocurrido en diciembre del 2024. Pero ¿cómo cayó esta información en la víctima? Es una mujer que reside en el departamento central, madre de 3 niños. Ella dice que se sintió sorprendida cuando se enteró de esta determinación de la Cámara de Apelaciones de Ferias. Mencionó de que después de muchísimo tiempo ella se animó a presentar la denuncia y que en poco tiempo finalmente ella termina decepcionándose a saber cuál es la determinación que adopta la justicia en este tipo de situación, y menciona que no tiene ningún tipo de garantías y que a partir de ahora tanto su familia como ella están con mucho miedo. Quiero que empiecen por escuchar lo que nos decía Lorena con relación a cómo se enteró que su expareja fue beneficiado con esta medida. Yo me quedé devastada, yo me enteré por las redes sociales. Es más, ni siquiera fui yo quien se enteró por las redes, fue mi hermana que lo vio por las redes y me puso al tanto. Imagínate cómo me siento, totalmente congelada me quedé yo, porque yo sé que no se van a quedar de brazos cruzados, ni él ni su familia. Y en la prisión domiciliaria nadie lo respeta. En todo caso, si él no se acerca, le va a mandar a su cliente, va a mandar a otras personas a atacarme, o más bien que va a hacerme la vida imposible de ahora en adelante, porque es una persona vengativa. Y realmente por cosas como estas es que una persona que sufre violencia no se anima a denunciar. Imagínate, después de tantos años yo me atreví porque ya no aguantaba más. Estuvo a punto de matarme y pasa esto en tan poco tiempo. Conmigo nadie se comunicó, a mí nadie me informó nada. Lo hicieron totalmente en la clandestinidad, digamos. Yo no estaba enterada de nada. Hasta ahora nadie me informa nada. Yo lo estuve viendo todo por las redes. Lo único que puedo decir es que no hay justicia. Ellos hicieron todo con plata, consiguieron todo lo que querían con plata, como él siempre me decía, que me podía hacer cualquier cosa, que iba a irse 1 o 2 semanas detenido y después yo iba a salir otra vez y después yo iba a sufrir las consecuencias. Imagínate, estando en el calabozo, él mandó a cerrar mi emprendimiento de venta de comidas enfrente de su obra. Desde el calabozo él dio la orden a los trabajadores para que no se vayan a comprar nada, si yo me iba a quedar a la quiebra. Yo tuve que cerrar, mis hijos se quedaron sin comer ese día, yo tuve que rebuscarme por todas partes. Imagínate todo lo que él hizo desde el calabozo, utilizando celular, estando en contacto con todo el mundo, todo el daño que me hizo a mí y a sus hijos. Él no se imagina. Bueno, ahí está lo que mencionaba la víctima, toda la situación. Ella estaba muy consternada cuando hablábamos con ella esta mañana, estaba con mucho miedo porque decía que no tiene ningún tipo de garantías, decía, porque si estando en el calabozo detrás de las rejas me seguía hostigando, ¿qué será estando en su casa? Toda la razón, aparte tanto se debatió, se establecieron los criterios, hay un protocolo, la propia Corte Suprema de Justicia que tiene que tomar una intervención porque se establece claramente que la víctima también tiene que ser oída antes de que se establezca, ¿sí?, finalmente una resolución. Acá toma intervención incluso una cámara de alzada, o sea que la gran pregunta, ¿no será otra vez una magnífica oportunidad para negociar que corra mucha plata? Porque los juzgados, los jueces van a tener la última palabra. ¿Y cómo es que finalmente, Amalia, si todo el debate, toda la ingeniería jurídica, está la norma, por fin se consiguió el presupuesto para comprar las famosas tobilleras y al final otra vez se tropieza con la misma y repetida historia? Y es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque en teoría pues se iba a estudiar caso por caso para ver si realmente ameritaba. Pero esta persona, entiendo yo, que es sumamente
peligrosa. Es por eso que la mujer dice, no, yo tengo miedo por mi vida y entre que esté tras las rejas y use la tobillera, prefiero nomás que esté tras las rejas, que en teoría está como más monitoreado y hay 3 criaturas de por medio. O sea, yo creo que son muchas aristas en este caso que hay que tener en cuenta. Y lo que Roberto estaba mostrando es propiamente una de las tobilleras que en teoría también cuando la batería esté baja le va a marcar a ellos. Claro, o sea que primero luego siempre se dijo de que es un auxilio, o sea que no va a ser determinante. El propio ministro Riera decía, miren, que el que toma la decisión de matar es probable que media hora pueda llegar a la casa de Amalia Cutillo, ¿no? O de una persona X. ¿Por qué? Porque acá tenemos que decir que a la par de que suenen los teléfonos, sistema 911, por asalto, por lo que sea, también esto va a marcar en una computadora y ahí se va a medir la capacidad de reacción de la policía. Pero justo a un tipo que hace un mes no me intentó matarle a su pareja, el 13 de diciembre, sí. O sea, ni un mes hace, ¿sí? Y por segunda vez, o sea, ¿cuál es, y por qué no se va a sospechar que la tercera sería la vencida? Y muchos van a decir, ¿y para qué carajo luego entonces pone la tobillera? Pero entonces uno lo que se pregunta, ¿y por qué no le llamaron a la víctima a que sea oída, a que sea escuchada y que finalmente, porque tiene que mediar por un acuerdo? Yo no sé luego quién va a ser aquella persona víctima de violencia que vaya a decir, sí, que se le ponga la a Silvio Cueva, que él seguramente va a cambiar y el día de mañana va a volver a pedirme perdón. Ya no le tengo más tanto miedo, o sea que póngale nomás la tobillera. Y todo esto ya se debatió en gabinete, en el Parlamento, el Poder Ejecutivo, después era la falta de plata y hoy, la primera tobillera, y cómo la pleito. Y por lo visto este hombre tiene también ese monto que hay que pagar mensualmente, porque en teoría va a tener que abonar 2 millones de guaraníes al mes, el que se ha beneficiado con esto. ¿Y a dónde va a ir esa plata? No, yo como abogado siempre tengo mis dudas. Cuando llama la atención así, está medio torcida, no solamente la plata para la garantía sino plata para la firma del juez. Bueno, vamos a escuchar también lo que decía la víctima sobre este ciclo de violencia que ella sufrió. 13 años de convivencia, 3 hijos, hace 7 años aproximadamente. Ella menciona de que comenzó a ser agredida físicamente de forma verbal hasta que pasó lo del 10 de diciembre cuando ella fue brutalmente golpeada, incluso salió a la calle corriendo, el hombre la alcanzó, le tapó la boca, la llevó hasta la casa y dice que cerca de 3 horas aproximadamente la torturó hasta que finalmente la abandonó. Y esas imágenes que ustedes están viendo en estos momentos de la camioneta se dio ya al día siguiente, cuando ella iba a un centro de salud para hacer la inspección médica y adjuntar a su denuncia. Ella tuvo que refugiarse en la policía para evitar que el hombre la agrediera nuevamente. Eso es una parte nada más de su relato, pero ustedes van a escuchar a continuación otros detalles de este ciclo de violencia que llegó a sufrir a lo largo de estos años. Somos pareja hace 13 años, tenemos 3 hijos en común y siempre había pequeños golpes, no constantes, hasta hace 6 años atrás que fueron constantes golpes, palabras denigrantes, maltrato psicológico enfrente de los niños. Ellos veían, escuchaban todo, hasta que fueron golpes cada 8 días, hasta que llegó ese día 10 de diciembre, en esa noche casi me mató a golpes. Yo tuve que salir a pedir socorro a la calle, pero como dije, nadie me escuchaba o nadie me quiso hacer caso, nadie se animó a ayudarme. El de la calle me agarró de la boca, tapándome la boca, me tiró otra vez hacia el fondo de la casa y ahí fue que salió huyendo después de 2-3 horas de maltratarme en la casa. Entonces, ese video de la camioneta, ¿eso en qué circunstancia fue? Ese fue al día siguiente de los golpes. Esa noche fue los golpes, al día siguiente, a la mañana yo me fui para una consulta médica porque él me dejó fatal, me dejó toda golpeada. Yo me fui a una consulta médica y justo en ese momento nos cruzamos por el camino. Él supongo que iba al trabajo y yo camino al hospital. Y ahí él al instante me reconoció con el auto, paró y me siguió. Me persiguió. Bastante largo fue el camino que me persiguió. Ahí
yo tuve que parar en el centro de Areguá, tuve que parar, ahí él salió a mi paso, están todas las cámaras de ahí, grabadas. Se veía todo como bajó de la camioneta, me atacó otra vez en el auto y después salió corriendo. No conforme con eso, se fue a quedarse una cuadra de donde yo estaba en la calle y se quedó ahí esperando para atacarme nuevamente hasta que llegó la policía. Este del 10 de diciembre no es la primera denuncia, ya hiciste otras anteriormente, Lorena. ¿Y qué pasó con esas denuncias? Hace 7 años atrás, yo tuve que salir de mi casa por consecuencia de sus maltratos con mis... En ese tiempo tenía 2 hijos nomás, pequeños. Yo tuve que salir de mi casa en ese tiempo. Me tuve que ir, tuve que hacer la denuncia, tuve que abandonar mi casa en ese momento por sus golpes. Y lo único que puedo decir es que la jueza María Cecilia Ocampo me pueda ayudar porque ella es la única persona en el cual yo puedo confiar, porque ellos aprovecharon para apelar por todos los medios mientras ella está de feria judicial, y ojalá se puedan contactar con ella y que me pueda ayudar, así no termino como una más de las víctimas asesinadas. Bueno, ahí está parte de lo que decía la víctima con relación a todo lo que había pasado a lo largo de este tiempo. Ella reiteraba que en su momento se mostró conforme con la determinación adoptada por la jueza penal de garantías que decretó la prisión preventiva de este hombre y finalmente tuvo un revés ya en cámara. Decía ella, por eso muchas víctimas no se animan a denunciar porque finalmente el agresor sale y sale con mucha más violencia. Sí. Y conste que, Rolando, compañeros televidentes, conste que la última agresión, una de las más graves situaciones que vivió esta mujer, se dio justamente ese 10 de diciembre. Al día siguiente, esas imágenes que compartíamos corresponde a esa persecución, ese hostigamiento constante que seguía aplicando, dando el hombre en contra de su ex pareja. El 13 de diciembre, la jueza de San Lorenzo dispone, o la jueza de Luque, perdón, dispone la prisión preventiva para que guarden, creo que pasó a guardar encierro en la cárcel de Emboscada este hombre. Y para Año Nuevo él quería ya salir en libertad, beneficiándose con alguna medida. Se hizo la audiencia de revisión ante el mismo juzgado, se le rechazó esa revisión, se confirmó la prisión, pasó Año Nuevo en la penitenciaría. Nuevamente ya la defensa rápidamente durante la feria articuló otra estrategia, planteó una apelación pidiendo una medida menos grave que la prisión. Y para que ustedes se den cuenta, compartimos estas imágenes. Esta es una audiencia que se hizo esta media mañana en Luque. Sí. Hay otra jueza ya intervino porque la que dictó la prisión está de vacaciones, salió de vacaciones y le interina otra magistrada en esta feria. Para que se den cuenta nomás del cacheirato con la que se maneja esta situación. Simona, Coste que es el primer caso. Claro, por lo menos tendría que ser emblemático. Claro. Él se le trajo de emboscada al agresor para que le pongan ya las tobilleras, incluso ellas estuvieron mostrando, pero se percatan de que faltan algunos ajustes en la programación del dispositivo. El instructivo es el que no está todavía ok. Sí. Desde la oficina técnica del Poder Judicial dicen que se le había lo recomendado a los jueces que todavía no apliquen en todo este enero, porque falta ajustes técnicos. Sin embargo, vamos ya al documento. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Tribunal de Apelación de Feria que está en San Lorenzo? El hombre está identificado con esa causa, la apelación a través de la defensa. Vamos ya al siguiente párrafo. La jueza inicial María Celina Ocampo. Esta es parte de la exposición del camarista preopinante, el profesor doctor Oscar Rodríguez Kennedy. En el caso que nos ocupa, dice, no se puede soslayar los elementos presentados por la defensa, habla de la defensa, que hacen al arraigo del imputado, una persona importante que tiene un domicilio, certificado de nacimiento de sus hijos, certificado de vida y residencia, ofrecimiento de una fianza real. 2 valiosas propiedades se ofrecieron en garantía real con una tasación millonaria. Tampoco tiene antecedentes, dicen. Y si bien es cierto, dice, no guarda relación con su situación procesal respecto a la responsabilidad con el hecho investigado, en mi opinión, sí guarda relación con los presupuestos que se exige para el otorgamiento de las medidas sustitutivas a la prisión, dice en este párrafo. Dice que va a tener los 2 millones para pagar y que en base a eso... Ese es mínimo, más la garantía. Más la garantía de las dos. Sí, las dos. Las dos fincas, ¿no? Vamos al siguiente.
Dice, es por eso que además de los elementos traídos a consideración por la defensa siempre, corresponde aplicar lo establecido en la ley de monitoreo de dispositivos electrónicos, tobilleras en persona procesada por violencia doméstica. Vamos al siguiente. Bueno, dice, por eso, teniendo en cuenta estos elementos, la naturaleza del delito, el estado social, los antecedentes del procesado, demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de este para ponerse al alcance de la autoridad judicial, por eso que lo expuesto precedentemente, los elementos adjuntados permiten desvirtuar, según el profesor Rodríguez Kennedy, el peligro de fuga o de obstrucción a la investigación. Y de conformidad a lo que establece la Constitución, corresponde otorgar el arresto domiciliario que deberá fijarse en un radio de por lo menos 5 kilómetros. Bajo estricto control, dice la comisaría. Esta es la posición del doctor Oscar Rodríguez Kennedy. Se habrán percatado que en ningún momento se corrió traslado aparentemente ni a la fiscalía. Claro, a eso iba. O sea que la resolución en sí, a favor de 3, la 4 persona páginas que tiene, busca. O nada sea que más. finalmente te dicen en caso de duda, bueno, a favor del indiciado en este caso. No Pero se le escuchó a la fiscalía ahora lo que aparentemente. pregunto, ¿por qué no se le escuchó a la parte que se supone hay un protocolo? Porque eso es lo que dicen desde la Corte, que, Sí. que tiene que ser oída la víctima. Sí. Que pasa a ser fundamental. Y Ahora, yo me repito, pregunto en sí. la práctica, ¿hay víctimas que van a decir sí, concédanle? Todos se van a oponer. Claro. Este es un voto, el preopinante. Sí. A eso se suma el voto, vamos al siguiente, se suma el voto de la otra integrante de la Cámara de Apelación, que ella dice, Alicia Orrego, es fiscal, esa jueza, dice, se adhiere, Directamente. ¿entiende? Ya no quería opinar. No, se adhiere por los mismos fundamentos, dice. Sí. Ok. ¿Qué dijo el tercer ahí ya es 2-1, ya es los Ya es dos 2-0. votos. Sí. ¿Qué dijo el doctor Joel Melgarejo? En disidencia él vota, o sea que no está de acuerdo con lo que dijeron sus colegas. ¿Cuáles son Por los fin un motivos de él? sensato, ¿verdad? A ver, vamos al siguiente párrafo resaltado. El camarista Joel Melgarejo dice, ¿por qué dice? Por el estado incipiente, si bien está mal escrito allí, de la causa y que no se ha computado el plazo de pena mínima, 6 meses para la pena Sí, mínima. claro, la Claro. investigación. No se dan los requisitos a su criterio, pero perdió el voto. Claro, o sea, pero también establece entonces el criterio tiene que ser el compurgamiento de la pena mínima. Y aparentemente sí, porque estamos hablando, ni siquiera hace un mes que se decretó la prisión. Claro, pues se supone, pues, Silvio, que el juez sabe de derecho, ¿verdad? ¿Cómo es que al final, si existe un protocolo tan claro que dice compurgamiento de la pena mínima, se supone que esto ya tiene que ser por un largo seguimiento de aquellos que demostraron, Fíjate, no sé. no lo digo yo, Sí, dice acá, revocar revocar el auto interlocutorio, pues dice resolución Sí. de fecha 30 de diciembre. Esto cuando se editó ayer. ¿Cómo es que se salva también la siguiente situación? La primera tobillera electrónica tenía que aplicarse efectivamente a un procesado por violencia familiar, hay que ver las circunstancias, el criterio que se utilizó, que resida en Asunción, después iban a recibir ese beneficio ¿Este de dónde procesado es? de Central. Que bueno, para salvar esa situación, él constituye un domicilio en Asunción. En Asunción. O sea que echa la ley, echa la trampa. Hasta ahí yo entiendo. Lo que no comprendo es cómo no se respeta el protocolo, de que la víctima sea oída y ahora salta, pues también nosotros No, estamos yo no aprendiendo vi de paso posición de la que debe fiscalía. darse un compurgamiento de la pena mínima. Sí. Es lo que dice Joel Talavera, el otro camarista que se opuso, ¿no? Así mismo. Bueno, y hoy se hizo esta audiencia, repito, no se resolvió Al final, nada ¿dónde todavía. está el tipo? Él fue de vuelta a emboscada, Y lo más seguro que ahora no... pero esta tarde lo van a traer de vuelta a judicial y ahí le van a implantar Ahí le van la a poner la tobillera. tobillera. O sea que esta Van resolución... a verificar el domicilio, tienen que programar el dispositivo similar. Ya. Y Rodrigo tiene más detalles justamente con relación a esto. Vamos a preguntarle a él cuáles son las novedades con relación a este primer caso de implementación de tobillera electrónica. ¿Qué tal, compañero? Así mismo, en esta mañana se acercó Alberto Segovia hasta el Palacio de Justicia de Luque, primera instancia. Se acercó él, tenía que haber arrancado alrededor de las 9 de la mañana en la audiencia. Se tardó un poquito. Cuando ingresó, personal del 911 le dio el instructivo de cómo funciona la tobillera, los detalles de cómo tenía que utilizar, cómo es el método de carga, si es que excedía el radio de 5 kilómetros, iba a sonar. Todos esos detalles le brindaron a Segovia. Él aceptó frente a su abogada. Pensamos nosotros que en ese momento iba él ya a salir con la tobillera puesta, pero había sido que faltaban algunos detalles del instructivo. Consultamos con la jueza Carmen Román
y nos mencionó de que, bueno, tenían que ver con detalles del lugar donde va a estar residiendo, ya que la agredida o la denunciante vive en Areguá. Él tiene que estar en un radio de 5 kilómetros. Mencionó de que va a hacer la prisión domiciliaria en la ciudad de Asunción, en el barrio Trinidad específicamente. Pero escuchemos los detalles que nos brindaba la jueza Carmen Román. Es una disposición de la Cámara de Apelación, que es el órgano el revisor de la resolución dictada por el juez de primera instancia y lo que nosotros estamos obligados a cumplir. Y en este caso, por ejemplo, porque es un plan piloto y que solamente rige para Asunción, y justamente el procesado, el imputado, fijó domicilio en Asunción, es lo que se está otorgando. La primera tobillera que se está implementando, esperamos que tengamos un buen resultado. Bueno, vamos a ver entonces cómo prospera esto en el transcurso del día, pero otros referentes también hablaron al respecto, Rodrigo. Asimismo, Mirna Morinho, directora legislativa del Ministerio de Justicia, argumentó de que este tema de la tobillera no tiene detalles que afinar, sino que de por ahí el tema de la teoría en la práctica es una cuestión que de por ahí tengan que afinar. Sin embargo, dijo de que esto serviría para descomprimir las cárceles del país. Una herramienta muy importante para la cuestión de la prevención, principalmente de aquellos hechos punibles relacionados a la violencia familiar. Además de eso, nos parece que va a ser un instrumento válido también para, no sé si descongestionar tanto nuestras penitenciarías, pero sí para prevenir el ingreso. Muchas veces el juez no tiene la herramienta para poder tener una prisión preventiva, una prisión domiciliaria vigilada como corresponde, entonces tiene únicamente la salida de enviarles a algún centro penitenciario, y desde el punto de vista del Ministerio de Justicia para nosotros es demasiado importante porque el juez va a tener otra herramienta que va a permitir otorgar un arresto domiciliario con el control pertinente. Bueno, Rodrigo, ¿se sabe finalmente en qué momento se le va a colocar este dispositivo? Bueno, según mencionaba la jueza, él al salir del juzgado de Luque fue directamente hasta la penitenciaría de Emboscada, tenía que ajustar algunos documentos referentes justamente a dónde va a estar residiendo, que hasta el momento es en la ciudad de Asunción, en el barrio Trinidad. Posterior a eso ya se le implementaría, volvería él para que se le implemente ya la tobillera electrónica. Y destacar nada más que lo que tiene que abonar de manera mensual es 2.060.000 guaraníes. Bueno, Rodrigo, vamos a estar atentos entonces a cómo se da cumplimiento a esta disposición. Valga la redundancia, si a cumplimiento inmediato, lo más probable es que ya se dé en el transcurso de esta jornada. Muchas gracias. Y tenemos aquí en los estudios del Sistema Nacional de Televisión la polémica tobillera con el cargador incluso, y aquí es lo que le falta la cinta, Pérez. Claro. Como para asegurar Claro. por la pierna del que se le ponga, el tobillo. Sí. Y por sobre todo parece que un manual otra vez que permita aleccionar. De hecho, se consideró un tiempo de aprendizaje, de transición otra vez todo este mes de enero, la feria judicial. Es lo que se recomendó al menos desde la Oficina Técnica de la Corte Suprema de Justicia. Pero pareciera ser que muchos magistrados desoyeron y que con esto se tiene esta experiencia en tela de juicio. De hecho, el debate fue largo a nivel parlamentario, después conseguir el presupuesto para este dispositivo. Insisto que es un paliativo, es un mecanismo más que permitiría dar un seguimiento, pero tampoco es la panacea, ¿no? Exactamente, vamos a establecer contacto siguiendo con este tema con nuestro compañero Natanael Cáceres. ¿Qué dicen desde el sistema 911, Nata? Exactamente, averiguamos, Amalia, cómo funciona esta tobillera y nos mencionaba algunas características, entre ellas que tiene un chip que está soldado, que difícilmente se pueda manipular. También tiene una especie de tornillos que solamente los que colocan tienen ese tipo de herramientas. Además de que cuenta con un altavoz que sonará una alarma en caso de que salga del área restringida, como también inclusive puede recibir una llamada en caso de que esté violando justamente el perímetro establecido. Tiene un botón
donde el usuario en este caso podrá tocar el botón y contestar o recibir por lo menos el mensaje que se le ha dejado a través de este altavoz, donde ya está prácticamente siendo avisado de que hay una irregularidad. Todo eso y mucho más conversamos con el director del 911, que nos daba los siguientes detalles. Justamente en este momento está el equipo de la ONDEC, del Ministerio del Interior y las otras instituciones, están en el juzgado en Luque acompañando al beneficiario de esta medida. Se lo va a traer a sede del Centro de Seguridad de Emergencia. Ahí, cuando él fije el domicilio, van a ir hasta la casa a hacer las mediciones necesarias, y una vez en ese lugar, con ese informe van a venir, se le va a colocar la tobillera y se le va a llevar ya en su domicilio, donde va a guardar reclusión. Este dispositivo, como verás, tiene un parlante y tiene la posibilidad de atender la llamada, o sea que yo puedo recibir la llamada en él y puedo hablar de vuelta. Así que si él tiene o intenta sacarse, o yo encuentro un comportamiento errático desde el centro de monitoreo, le voy a llamar. Otra cosa es que esto tiene dos cabos de acero, y estos cabos de acero evitan que el corte sea muy sencillo, o sea, necesita una herramienta un poco más pesada para cortar, y a la par tiene un cable de fibra óptica dentro que, ante cualquier manipulación, cuando encuentra un ángulo en el cual la luz no puede pasar por el cable o no puede transmitir, él ya deja y suena la alarma. Según el director, hay muchos pasos todavía por cumplir, Nata, con esta persona. Exactamente, hay varios pasos que cumplir, varios sistemas que activarán la alerta en el centro de monitoreo, pero lo cierto es que, según él anunciaba, ya está la resolución del juez y hoy se va a colocar de esta fecha, no va a pasar la colocación de la primera tobillera electrónica entonces, y cabe resaltar que toda la comitiva irá hasta donde ha fijado domicilio esta persona. Se van a cargar los datos en la tobillera para que en el sistema informático pueda tener definido el perímetro. Entonces esta persona no tendría que violar en teoría esta disposición, que va a ser ya beneficiado con la prisión domiciliaria. Y por último, tiene un costo que rondan los 2 millones de guaraníes la utilización de esta tobillera, que deberá pagar el beneficiado con esto. Y si no tiene el dinero, el Estado se hará cargo de ese costo de